Debería darles vergüenza a quienes tuvieron secuestrada la radio y la televisión públicas de nuestra región, a quienes vetaron la retransmisión de la moción de censura que tuvo lugar en este Parlamento, a quienes escribían la escaleta de los informativos en los despachos de la Presidencia de la Junta cada día, a quienes obligaron a la directora de informativos de Canal de Extremadura de entonces a hacerle una entrevista de balance de 2 años de gobierno al presidente Monago encontrándose esta profesional de baja maternal. Debería darles vergüenza a quienes generaron una deuda en Canal Extremadura. Debería darles vergüenza a quienes generaron una deuda en la corporación, que de no haber intervenido y tomado medidas en el año 15 ya hubiéramos cerrado los medios públicos de nuestra región. Por tanto, usted, señora diputada, no tiene ningún derecho a plantear esta cuestión en el Pleno, mientras que los representantes de su grupo parlamentario cobran por asistir a los consejos de administración de la CESMA y nunca preguntan porque siempre están en silencio. Deberían decirle que el presidente de la comisión ya ha pedido de nuevo presidir la Comisión de Igualdad, o si no, trabaje usted un poco más y léase los papeles antes de venir a hacer esta cuestión al Pleno. Mire, señora diputada Cortés y señores miembros del Partido Popular, nosotros sabemos que a ustedes no les gusta la radio y la televisión pública que hoy hay en Extremadura, aquella que está ultimando un proceso de consolidación de empleo que va a acabar después de 11 años con la interinidad de la plantilla, aquella que da voz a todos los partidos políticos de la región por igual, aquella que funciona con absoluta autonomía del Gobierno. En definitiva, estamos asistiendo a un proceso de democratización de los medios públicos regionales, dando muestras así de haber aprendido este Gobierno de los errores cometidos en otro tiempo. Ya veo que ustedes siguen tropezando en la misma piedra.